buen día, gracias por acompañarnos este viernes 30 de mayo. Vamos a platicar con la doctora María del Carmen González Torres. Ella es médico especialista, es pediatra y nos va a ayudar a entender qué es normal en la adolescencia. Yo estoy segura que tú escuchas la palabra adolescencia y dices, ay, bueno, pues no, mis hijos todavía están chiquitos. Pero la intención de este programa es que no te tome por sorpresa la edad de tus hijos. En la pubertad, cuando comienzan este muy rápido, muy acelerado crecimiento, donde de verdad, en un abrir y cerrar de ojos, ya es un adolescente. Y además, creo que es una buena opción para prepararnos antes. Si tu hijo todavía no cumple los 10 años, pues tienes muy buen tiempo para entender de qué se trata, continuar con el trabajo que hay que hacer de educación y de crianza, pero estar muy atenta en los signos que va a manifestar muy pronto. 11, 12 años son edades en donde ya, por supuesto, es más, 9, 10 años podemos ver muchísimas actitudes, comportamientos que ya hacen pensar a los papás que algo está cambiando, que me empieza a retar, que me empieza a cuestionar, que se ve más independiente esta hija o este hijo. Te invito a quedarte porque hoy va a ser un muy buen viernes. Vamos a platicar con la doctora y vamos, por supuesto, a aprender. Esa es la intención del programa de hoy. Bienvenida, doctora, ¿cómo estás? Como siempre, un gusto. En la reciente ocasión que nos visitaste, pues nos quedamos con mucho por hablar. Sí. Tú nos mencionabas que sí era importante la parte física, pero también la emocional y la social. Entonces vamos a tratar el día de hoy de abordar lo más posible en eso que los padres preguntamos. ¿Esto es normal? ¿Qué es normal? ¿Qué es lo esperado en los adolescentes? En efecto, no es tan sencillo entenderlo, porque ahora realmente se empiezan a desarrollar a edades más tempranas, alrededor de los 8 o 9 años algunas niñas. Si tú encontraras cambios antes de los 8 años, probablemente hay que consultar al médico a ver si no es una pubertad precoz. ¿Te estás refiriendo a cambios en el físico, en su físico. Cuerpo? Así es. O sea, crecimiento de mamas o vello, ¿sí? Mira, vamos a considerar que cuando tú ves, por ejemplo, un recién nacido, está pequeñito, mide 50, 53, 54 centímetros. Alrededor de los 2 años, piensa en la diferencia en lo que es un pequeñito y uno de 2 años. Esa es una etapa muy rápida de crecimiento. La otra etapa en el ser humano de crecimiento muy rápido es la adolescencia precisamente. Si se fijan los niños que están en sexto de primaria, por ejemplo, ya los ves en la secundaria, el mismo niño, y notas cambios impresionantes, ¿sí o no? Entonces es como el equivalente, las 2 etapas de la vida del ser humano, de crecimiento rápido, es del 0 al 2 años, y la etapa adolescente, que va desde los 10 hasta los 21 años, todavía considerado como un adolescente tardío o joven. Ahí estás hablando de una década donde va a crecer muchísimo. Prácticamente. Pero no es tanto en centímetros, ¿o sí? Lo que pasa es que en centímetros, lo más rápido va a ser cuando inician los cambios puberales, y en las niñas se va a detener o da su máxima expresión cuando la niña empieza a menstruar. Ahí va a crecer alrededor de 8 o 10 centímetros más. Y los niños van a seguir creciendo alrededor de los 20, 21 años. Claro que depende de la genética, ¿no? Si somos papás chaparritos, pues no esperamos un niño muy altote, a menos de que tenga antecedentes familiares de personas muy altas. Pero sí tiene que ir relacionado pues de la familia de donde viene. Aún así, vamos a pensar que las niñas vemos como que más rápido se ven adolescentitas que los jovencitos, ¿no? Un niño de 11, 12 años todavía lo ves como pequeñón. Y una niña de 11, 12 puede ser que ya la veas como una pequeña jovencita con cambios ya de más mujer, de cuerpo de mujer. Y esto depende de los cambios hormonales, tanto en hombre como en mujer. Y ya lo habíamos platicado la vez pasada, por si alguien nos escuchó, que hay cambios similares en hombres y mujeres en determinado momento. Hablábamos de los cambios en las mamas. En las niñas es el primer cambio que notamos, pero en los niños también se puede dar un poquito de crecimiento mamario, y hablábamos de los niños con sobrepeso, que hay que diferenciar si es un niño con lo gordito del sobrepeso en sus mamas, en sus boobies,
o en realidad estamos ante un cambio hormonal normal o tiene alguna patología, alguna enfermedad a nivel de hormonas, ¿no? Lo que sucede con estas niñas y niños es que dejaron ya lejos esa época de visitar al pediatra porque ya no se enferman tanto, ¿no? Tienes razón. Entonces a los papás realmente no nos cae el 20 que siguen en desarrollo, que siguen en crecimiento y no pensamos o se nos va el llevarlos a la consulta para simplemente checar cómo van en peso, cómo van en talla. Como ya no se enferman tanto o tan rápido como lo hicieron en sus primeros 5 años, porque ahí casi vivíamos ahí en urgencias de pediatría, ¿verdad? Ajá. Que porque ya le dio otra vez temperatura, que porque el moco, que porque le dio diarrea, y ahora ya empiezan a tener ese crecimiento sostenido, 6, 7, 8 años, entran a la primaria, y de repente viene todo este cambio que nosotros creemos es normal porque llega la pubertad. De hecho, muchas veces preguntan, bueno, ¿y hasta cuándo los ve el pediatra? Un pediatra los puede ver perfecto hasta los 18, 19 años. Nada más que culturalmente no tenemos esa intención de llevarlos a un control en crecimiento después de, bien lo dices, de edad escolar. ¿Quieres preguntar algo? Está con nosotros la doctora María del Carmen González Torres, pediatra, especialista en adolescentes. Nos vamos a seguir con ella en este viernes, en lo que es nuestro programa de hoy. Aprovéchala y marca nuestras líneas telefónicas, entra a nuestro sitio web, a la sala de chat y quédate con nosotros. Regresamos después de esta pausa. ¿Qué es normal si tienes hijos o hijas en la pubertad o en la adolescencia? De eso se trata el programa de hoy, ¿eh? Así que si tienes chicos entre los 8 y los 18, pues entonces te va a encantar el programa. Pregúntale, con mucho gusto está aquí la doctora siempre dispuesta a ofrecernos información y orientación a las preguntas e inquietudes que tú tienes. Y me decía hace un rato, a veces hablamos mucho de la menstruación en las niñas y estamos muy atentas a que cuando ocurre, a que si hay crecimiento de mamas y dejamos a un lado los niños varones como si ellos se las arreglaran solos por el hecho de no esperar cada mes un cambio tan drástico como la menstruación. ¿Qué les pasa a los niños? Vamos hablando un poco de ellos. Sí, qué bueno que lo tocas, porque de verdad los niños, como te digo, a veces se la avientan a pie, ¿verdad? Porque no tienen ni idea qué sucede, porque decíamos que es menos aparente el crecimiento de los niños, por el inicio pues del crecimiento, porque lo primerito es aumento en el tamaño de sus testículos y eso pues es más oculto que el tamaño de las mamas en las niñas, es más notorio. Entonces los niños cuando empiezan con estos cambios quiere decir que sus hormonas ya empezaron a funcionar y dentro de ello, poquito después va a venir ese olor especial que tiene el sudor, ¿no? Queremos que los niños se bañen más frecuente y realmente les llega la edad del hippie, casi no se quieren bañar, les da como flojerita, a veces huelen un poco mal, pero es una etapa normal que va a pasar. Luego viene ese nacimiento del pelo púbico, casi a la par. Ese pelo puede ser en la parte baja, a nivel de escroto, que es donde esa bolsita donde se guardan los testículos, es el escroto, la piel, y luego las axilas. A la par, un poquito más adelante, si viene de familia, ahora sí que bigotona, pues van a tener un poquito de bigote o de barba, les empieza a salir un poquito. ¿A qué edad estás hablando de...? Pues esto puede ser ya más grandecitos, alrededor de los 13, 14 años. Esto es muy variable, ahorita que lo dices por edad. Cada niño tendrá su propia evolución y su propio ritmo de crecimiento. ¿De qué depende? Pues de la nutrición, de si hace o no ejercicio. Es muy importante que hagan ejercicio, porque el ejercicio va a estimular la producción de la hormona del crecimiento. Entonces, mientras más crezcan nuestros niños antes de que sus huesos ya sean más duros por las hormonas, van a crecer más. Las niñas también deben de hacer más ejercicio para que cuando llega su menstruación tengan un poquito más de estatura, porque después van a crecer muy poquito. No así los niños. Te comentaba que un equivalente por ahí, por decirlo de alguna forma, a la menstruación de las niñas vienen los llamados sueños húmedos, que a veces las mamás
no nos damos cuenta en qué momento pasa esto. Esto es cuando se empieza a producir ese líquido seminal, que es el semen, que realmente después vemos como un material viscoso, que no tiene que tener dolor al salir, no tiene que tener olor mal, tiene su olor especial, pero no tiene que oler mal. Es entre transparente y blanco, no tiene que ser ni verde, ni rojo, ni café, ni de ninguna otra cosa. Y puede ser en cantidad, ¿qué te diré? Pues unos 10 mililitros, alrededor de 1 o 2 cucharadas, para que nos podamos tener idea de qué líquido es. Y al principio no es tan viscoso, es medio aguadito. Entonces eso sucede en la noche. El niño de repente amanece con el chón mojado, como si hubiera tenido un poquito de pipí que salió. Pero en realidad no lo entendamos mal, los sueños húmedos no lo sienten, no es porque estuvieron soñando nada, ni a nadie, ni cosas eróticas, no tiene nada que ver con ello. Es insensible totalmente. Entonces amanece un poquito mojado y de repente piensa que algo pasó ahí y a veces hasta ocultan el chón o porque no es tanto como para mojar la sábana, es como la pura ropa interior, la pijama. Y esto va sucediendo gradualmente hasta que el niño lo va controlando. Bueno, sería ideal que ese niño tuviera información previa a que ocurra, ¿sí? Sí, claro, imagínate que tú de repente amaneces mojado y no sabes ni qué, ¿verdad? ¿No? Dices, como que me hice pipí. Así ¿no? es. Pero supongo que eso sería lo primero que les viene a la cabeza si no tienen otra información. ¿No? Y es alrededor entre 11 y 12 años, cuando ya tenemos un poquito de avance hormonal. Hay que decirle a los chicos, oye, es posible que en las noches te llegue a ocurrir esto. Tu cuerpo está produciendo hormonas y puedes tener un escape, no es pipí, ¿sí? Hay que explicarles que no es pipí, que es. Que no les debe doler, tampoco es muy importante que entiendan eso. Y luego los niños empiezan a aprender, claro, pues es una cosa fisiológica, normal, como comer, como dormir, como ir al baño. Empiezan a identificar cómo extraer ese líquido. ¿Cómo crees o cómo creen ustedes, todos los que escuchan, que se van a extraer ese líquido después? Pero ¿tú crees que venga desde la pregunta cómo sacaré esto que está dentro? O más bien, todo su cuerpo hormonalmente está estimulado o sabe o detecta, percibe en qué momento, con qué situaciones, ante qué imágenes o estímulos. Entonces mi cuerpo reacciona, tengo erección. Exacto. Y entonces después, digamos que es donde viene todo esto, ¿no? O sea, primero tengo el estímulo, mi cuerpo reacciona, tengo una erección. Y empiezo a aprender cómo voy a extraer ese líquido. En realidad empiezo a aprender que tocarme me causa placer, ¿o no? Sí, no, porque bueno, es como una necesidad, como cuando tienes hambre, como cuando tienes sed, se empiezan a desarrollar ciertos estímulos. Y después lo puedes asociar a esa sensación de eliminé algo que tengo por ahí, ¿no? Y eso es lo que queremos que las mamás, en un momento dado, entiendan que los niños requieren de cierta privacidad. O sea, los chicos, hablando de los varones, necesitan expulsar eso que está produciendo su cuerpo. O sea, ¿es una necesidad? Bueno, hay que entender que sí puede llegar a sentirse como tal, pero si no lo extraen no pasa nada, eso se va a reabsorber y no les va a pasar nada. Si después en la edad adulta o en etapas posteriores tenemos poca actividad al respecto, sacar ese líquido que es a través de la autoestimulación, por ejemplo, de una relación sexual, hablándolo directamente, puede quedarse acumulado en cierta manera y producir cierta molestia que se llama prostatismo, pero eso ya es en adultos más grandes, ya son otras cosas. De otra manera. Te pregunto porque si es una necesidad, los papás vamos a estar sensibles a esa necesidad y decir, bueno, mi hijo lo necesita, es parte de lo que su cuerpo le está pidiendo. Ahora, si no lo necesita, entonces es que ahí entran estas otras partes culturales. Fíjate, doctora, ayer estuvimos hablando de las relaciones sexuales en pareja, las parejas que tienen hijos, o sea, relaciones sexuales entre mamás y papás y cómo lo llevamos esta dinámica frente a una crianza de nuestros hijos, cómo es necesario que tengamos una educación, una comunicación abierta con ellos, si bien no contarles
lo que en su edad todavía no se ha apropiado, pero sí darles la confianza. Y sobre todo no inhibir nuestra propia sexualidad, ¿no? Ahora, esto que tú nos estás diciendo es, el cuerpo de nuestros hijos despierta, se está alistando, ¿no? En esa madurez. Entonces vienen muchos estímulos que quizá todavía los tenemos como muy relegados a esto es de adultos, les tenemos miedo, las mamás, si algún día abren la puerta del baño y sorprenden a su hijo con su pene en la mano, ¿no? Van a llenar su cabeza de 1000 inquietudes, de 1000 dudas, ¿no? Por eso este programa sirve para eso, doctora. Y qué bien que tomamos esto de los niños, porque las mamás que tienen niño, bebé, hombre, van a entender que desde que les cambian el pañal, el estímulo simple causa una erección. Y eso no tiene nada que ver con estas etapas de las cuales estamos hablando. Los niños, cuando van a orinar, tienen una erección también, y no tiene tampoco nada que ver con esto. Hasta en edades mayores, ya cuando viene toda esta llamada impulsividad sexual, que es, ¿qué es un impulso? Algo que de repente no puedo gobernar, ¿no? Es un impulso. Pues esta impulsividad viene como esa explosión hormonal, donde los niños poco a poco van aprendiendo, como tú bien lo dijiste, que con cierto tipo de estímulos tengo otra sensación diferente a la que es cuando yo voy a orinar y tengo una erección. No es lo mismo. No es lo mismo provocarme de alguna manera esa erección a que venga de manera espontánea, como lo es con una micción, con una sensación de ir a orinar, ¿no? Entonces, ese líquido aprenden a extraerlo de manera voluntaria, ya no son sueños húmedos como tal. Es cuando los chicos ya empiezan a querer ver, vamos diciéndolo así, imágenes directamente. Y ahora con el internet, dime si no tienen... Es muy fácil. Horriblemente, videos de verdad pornográficos. Sí, claro. Que no son lo más adecuado para los niños y que de repente sí nos espanta lo que podrían ver. Así es. Oye, vamos a quedarnos aquí después de la pausa comercial. Las mamás de chicos y chicas de estas edades, pronúnciense. Regresamos con ustedes. 10:34, muchas gracias, quédate, estás en Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. Leo a las mamás del chat, a quien abre aquí ya la sala de chat, que es Aide, y nos manda saludos. Qué gusto que toquen este tema, sobre todo en los niños. Yo tengo 2 varones y casi nadie se acuerda de ellos, ella misma lo está diciendo. La doctora fue la que recordó que hay que hablar de niños, de los varones. Ella tiene uno de 9, y dice que está en la edad del mugroso, porque en efecto, como decía la doctora, no se quiere bañar. Pero bueno, el de 13, por ejemplo, ese sí se quiere bañar, hasta 3 veces al día. Entonces, ya ve la diferencia también, ese cambio en la personalidad del que quiere ya oler rico para las chicas, ¿no? Así seguramente. ¿Cuánto tiempo más crecen los niños después de presentar sus primeros cambios en lo físico? Ahorita vamos a seguir con lo que es normal en púberes y adolescentes, con la presencia de la doctora María del Carmen González Torres, para que estés aquí con nosotros, sigas en el programa. Ahorita vamos a hacer una pausa, fíjate, un paréntesis que además tiene mucho que ver con esta edad de la que estamos platicando hoy, con esta etapa, porque por desgracia es en esta etapa donde se inicia una adicción que es la del tabaco. Seguro vas a escuchar mañana mucha información en todos los medios que consultes de tu ciudad y de tu país por internet, simplemente con respecto al Día Mundial sin Tabaco, al Día Mundial sin Fumar. Entonces nos queremos anticipar. Este viernes tengo en la línea telefónica a Chuya Lane, que representa en México a Tobacco Free Kids, y ella, trabajando en Secretaría de Salud en Estados Unidos, en asuntos de salud global, pues vio que había un campo de interés que era los niños, así que la tenemos en la línea telefónica y nos habla también de lo que a los padres de familia nos debe interesar con respecto a los niños y el cigarro. ¿Cómo estás, Chuya? Bienvenida. Hola, muchas gracias, estoy muy bien, gracias por la invitación. La invitación es para que nos hables de por qué los padres de familia debemos actuar para prevenir que los niños inicien a fumar, porque estamos hablando de niños, ¿sí? El tabaco es muy adictivo,
en el tema de los jóvenes, ya iniciaron muchos de ellos, los padres, nos vamos dando cuenta muy tarde. Entonces, ¿cómo incidir en ellos? ¿Cómo les damos información? ¿Cuál ha sido tu experiencia en tu trabajo? Bueno, muchas gracias. Y yo también soy padre de familia, tengo 2 niñas, así que me interesa sumamente este tema. Y bueno, lo que pasa es que tabaco, como muchos ya sabemos, es un producto que mata. Cada uno de 2 personas que fuman diariamente van a morir de ese tipo de hábito. Y para los niños es aún peor porque hay 2 asuntos. 1, que no queremos que se inicien temprano, pero 2, que están expuestos al humo de segunda mano. En Jalisco, por ejemplo, son casi, creo que es 36% de adolescentes que reporten que están expuestos a humo de segunda mano. Y el humo contiene 7,000 químicos, 69 de esos que son carcinogénicos, así que hace muchísimo daño a la persona que fuma, pero aún más a la persona que está expuesta al humo de segunda mano. El tema con el tabaco, el tema con el cigarro, más bien, no es tanto el tabaco, sino todos los productos y las sustancias que contiene el cigarro para su elaboración. ¿Es cierto, Chuya? Sí, exactamente, y por eso, como imagínate, si alguien te ofrece un vaso de agua y dice que uno está puro y el otro tiene 69 carcinogénicos, nadie va a tomar ese agua, pero lo que pasa es que la industria tabacalera impulsa el uso de su producto, y por ejemplo en los Estados Unidos, donde tenemos los datos, las compañías tabacaleras gastan cerca de 9,000 millones de dólares al año, y eso quiere decir $1 millón cada hora, que sería 13 millones de pesos cada hora, promoviendo, comercializando sus productos. Y están promoviendo el uso de un producto que mata. Y es una situación complicada. Imagínate ese tipo de dinero para promover otras cosas, como la educación, la salud, etcétera. ¿Qué podemos hacer los padres para prevenir que nuestros hijos inicien con esta adicción? Hay muchas cosas que podemos hacer. Primero es conocer los datos, educar, pero también si somos padres que fumamos, y hay muchos que sí fuman porque es un producto adictivo, y aunque tal vez no quieres fumar, es muy difícil parar de fumar. Uh-huh. Pero lo importante es que no fumes al lado de sus hijos, fumar afuera para que el humo no entra a su hijo, pero no solo eso, porque humo de segunda mano es un asunto, pero también humo de tercera mano. ¿Y qué quiero decir con eso? Es que si fumas y estabas llevando un vestido o algo así, tu ropa también trae los carcinogénicos, las cosas que hacen daño. Así que si fumas regularmente, también es muy importante que no estás como dando un abrazo a tu bebé con la ropa en que estabas ya fumando mucho. Sí, o sea, está impregnada tu ropa, tu cabello, las cortinas de la casa, la tapicería del auto, o sea, todo está conviviendo, vamos, con esto, ¿no? Exacto. Oye, Chuya, tú que tienes tanta información, estás tan actualizada en este tema, ¿qué hay del vaping, esta opción del cigarro electrónico que muchos adultos están adoptando y que, bueno, sé que en Estados Unidos también es uno de los lugares en donde más auge ha tenido y controversia, porque hay científicos que dicen sí, pues es una opción para que los que fuman dejen de fumar y nada más que echen vapor, aunque contenga nicotina. ¿Qué sabes tú de esto? Sí, es una muy buena pregunta, porque ahora que muchos países en el mundo empiezan a implementar políticas para proteger a la salud, la industria tabacalera ha empezado a promover mucho este cigarrillo electrónico. La verdad es que todavía no sabemos todo lo impacto que tiene. Uh-huh. Hay que hacer estudios y ahorita no está conclusive los estudios. Yo diría que se usa como el mismo hábito con cigarrillos electrónicos que regulares, que no fumas enfrente de tu niño. No sabemos todavía el daño que puede hacer, y inclusive fumando enfrente de nuestros hijos les hace sentir que es algo bueno, que no hay ningún problema con eso. Entonces yo diría que tomamos la misma
como actitud con estos cigarrillos que los otros. Claro, qué bueno que lo mencionas. Pues aquí está, hay información con la que mantendremos el contacto contigo y con la experiencia que tienes en esta iniciativa de Tobacco Free Kids aquí en México. Muchas gracias y un saludo, Chuya. Sí, muchísimas gracias. Saludos a todos. Hasta luego, bien. Hasta luego. Gracias a nuestros amigos que también nos sintonizan en Austin y yo sé que ustedes en Estados Unidos con el tema de protección a la infancia, pues van avanzados, van haciendo en comunidad esfuerzos para cuidar a los chicos y aquí estamos hablando justo de ellos, adolescentes, púberes y lo que mencionaba hace rato la mamá por internet, doctora, para que retomemos nuestra plática, este asunto de cuánto tiempo más crecen los niños después de presentar sus primeros cambios en lo físico. Sí, decíamos que, bueno, las niñas ya comentamos que en la primera menstruación alrededor de 8 o 10 centímetros, pero los niños es muy variable, depende, te digo, de la condición genética, alimentación, ejercicio y todo aquello, pero alrededor de hasta los 20 años más o menos, 21 años, puede todavía aumentar algunos centímetros más. Por lo que decíamos, no se recomienda que hagan ejercicio de pesas, por ejemplo, en el gimnasio, alrededor de hasta después que tengan 16, 17 años, porque los centros de crecimiento todavía tienen algo de cartílago y lo podemos dañar levantando peso. Hay que recomendar que los adolescentes hagan mucho ejercicio, pero básicamente cardiovascular y un poco de tonificación muscular, pero no van a hipertrofiar su músculo como... O sea, los que quieran ya verse así como Schwarzenegger y que digan, pues yo estoy así flaquito, de una vez me meto al gimnasio, sobre todo en el tema de los gimnasios hay que tener mucho cuidado con la orientación que no siempre es la adecuada o la suplementación que a veces les dan, que es errónea. Sí, pueden impulsarlos a ingerir algún tipo de sustancias anabólicas para que el músculo se hipertrofie, pero no es la edad adecuada y además va en detrimento de algunas actividades hormonales, por lo que no se recomienda que los chicos tomen otro tipo de implementos para aumentar la masa muscular. Entonces, después de los 18 años, 17 todavía, buena edad para que vayan a fortalecer un poco su músculo. Es difícil hacer físicos muy, muy corpulentos nada más con puro ejercicio, ¿no? Vamos a quedarnos aquí, regresamos con más preguntas y respuestas con la doctora después de la pausa comercial. Muchas gracias por su presencia esta mañana y espero que ya tengas todo listo para llegar tempranito mañana a nuestro evento. Hay conferencias que de verdad te van a cambiar la vida. Vas a saber cómo controlar los niveles de colesterol y triglicéridos, porque además estará el especialista Luisa Ortega, que es maestra en nutrición clínica. Estará hablándote el doctor Gilberto Priego del estreñimiento y las soluciones. Leti de Huerta nos va a dar unos tips y unas recetas de colaciones, o sea, alternativas saludables para comer entre comidas, ¿sí? Los refrigerios estos. Adelgaza es una propuesta que nos lleva a Blanca Mercado, pero desde las emociones también, ¿no? Desde la autoestima. Y una exhibición interesante del ritmo de Danzica y un ejercicio que te va a ser muy útil. El evento, El Hábito del Buen Vivir, es un evento a tu salud de Radio Mujer y el grupo Promomedios Radio. Todas las conferencias son gratuitas, todo el evento que inicia a las 9 de la mañana. Tú puedes llegar desde las 8:30 porque van a estar tomando glucosa, es decir, haciendo la toma de glucosa para revisar tus niveles de azúcar en sangre. Debes ir en ayunas, así que puedes llegar a las 8:30, te llevas tu refrigerio, tu manzanita, tu desayuno, tu sándwich, para que después de la toma entonces ya puedas desayunar algo ligero mientras estás ahí. Recuerda que ya hay siempre patrocinadores que llevan cosas muy ricas para que puedas comer ahí o para que puedas llevar a tu casa. Entonces, si ya acostumbras el sábado a hacer compra de alguna manera algo para llevarles a casa,
espérate porque seguro vas a poder comprar cosas ricas y baratas mañana sábado en el Hábito del Buen Vivir. Estamos en Radio Mujer, en Club de Mamás, con la doctora María del Carmen González Torres, y le pregunta, Leti, tengo una hija de 9 años que ya inició con su desarrollo, su seno derecho está más grande que el izquierdo. ¿Es normal? Sí, primero empieza a un lado, sí, generalmente es el lado derecho, pero no tiene ninguna importancia si es derecho o izquierdo. Y luego al ratito, hace cuenta que se queda como dormido un tiempo y luego despierta el otro. Entonces, el que ya despertó primero, también con el estímulo hormonal, va creciendo y todas las mujeres tenemos ligeramente un poco más grande una boobie, una mama, que la otra, por esta condición. Igual los hombres tienen ligeramente más desarrollado un testículo que el otro y es absolutamente normal y esperado. Muy bien, ¿sí? Poco a poco. Poco a poco, que no sea tan notorio, equilibrio. ¿verdad? Sí. Uh-huh. Lucy, quiero felicitar a la doctora porque gracias a ella tengo hijos, nietos sanos. La felicito y me siento muy orgullosa de ella. Mira, ya salió una fan, Lucy de Carrascal. Gracias. Hay una señora que no nos deja su nombre y no es importante tu nombre cuando son preguntas que pueden servir a otros papás también, igual que a ti. Así que si por estos temas de sexualidad, de sexo, de genitalidad te da como vergüenza, pues tú dile a Brenda que te cambie el nombre o dile que te ponga tu llamada como anónima para que escuches la respuesta. Es importante que no te quedes con la curiosidad. Acuérdate, no hay preguntas tontas. Hay tontos que no preguntan. Sí, dice el doctor, razón, ¿no? Siempre dice. Del Colegio de Pediatría. Así es. A mi nieto de 3 años ya le quitaron el pañal y se toca mucho el pene. ¿Qué se debe hacer? Yo creo que más bien la pregunta es ¿por qué se toca tanto el pene? Y ahora sí entra la parte de ¿y nosotros hacemos algo o así? Nomás lo vemos. Generalmente, como genitales se asocian a salida de líquidos que no requerimos, por ejemplo la orina o por ejemplo las evacuaciones, la popó, son sustancias o materiales de desecho de nuestro cuerpo, pues generalmente lo asociamos a algo sucio, que huele mal o que de alguna manera lo evitamos tocar. No es lo mismo que inclusive hurgarte la nariz y sacarte algo por ahí, no es lo mismo que hurgarte otra parte y sacarte otra cosa. Entonces, genitales generalmente son estigmatizados en decir no te toques. Pero también es por el tema que los adultos asociamos con la sexualidad, Exacto. pero de adultos. O sea, decimos, como un niño tan chiquito ya se está tocando el pene. No, no se está tocando el pene como el de 18 o el de 35, ¿eh? Está O sea, explorándose, exacto. conociéndose. Es igual que si se tocara la oreja. Exacto. Sí, y se le estuviera todo el santo día ahí duro y dale con la oreja. Hasta que la descubre, para qué sirve o por qué siento. Y no hay que prohibirles en exceso, hay que distraerlos nada más de ese tocamiento excesivo porque se pueden infectar, hay que lavarle sus manos, que se explore. Hay que enseñarle a Y cuidar que su no es cuerpo. sucio, Ujú. porque luego se nos queda eso grabado y podemos asociar sexualidad posterior con sucio, Ok. de hecho. O sea, cuidar su cuerpo es, sí, esas zonas no pueden ser tocadas con las manos sucias, ¿no? Exacto. Y tampoco tiene uno que andarle enseñando a todo el que pase. Cómo estoy y cómo soy, y que me exacto. toco. Exacto. Janet, ¿es normal que un niño tenga dolor en sus pectorales? Tiene 10 años. Cuando las niñas empiezan con sus cambios hormonales y las mujeres van a recordar, porque luego olvidamos Porque esa este parte. es un chico, ¿eh? Sí, Ujú. pero quiero decir que cuando empieza a crecer, el primer cambio les dije que era el botón mamario, así se llama, el pezón empieza a aumentar de volumen porque la mama que está atrás, la glándula, empieza a crecer y duele. Dijimos que los niños también pueden tener el estímulo hormonal y de repente dolerles un poco. Ujú. Es normal. Pero si esto ya es excesivo, aumenta mucho de volumen, que es como una situación que se llama pseudoginecomastia, Ujú. o le sale algún material leve, blanquecino o humedad del pezón, ahí sí ya no es normal. Pero es normal tanto niños como niñas que les duele un poquito las mamas en esta etapa de desarrollo. Si es excesivo, pues hay que acudir al médico.
Hay una pregunta interesante, Rebeca, buenos días. Dice, qué bueno que hablan de los niños. Yo tengo uno de 17 y otro de 11. Pues ya no son niños, ¿eh? Son desordenados, quieren tener su cuarto tirado. El de 11 le da vergüenza que yo esté donde están sus amigos. Tengo una pregunta. Al niño de 11 no le hemos explicado todo sobre las relaciones sexuales. Yo escucho que hasta que él pregunte, pero no pregunta. ¿Ya será tiempo que nos sentemos con él y le expliquemos todo o esperar a que él pregunte? Le contestamos las dos. Vas, doctora. Esto va a ser motivo, pues, quizás hasta de otro ratito, otro programa, otra hora por ahí, o con alguien más, porque hay que recordar que los cambios, las hormonas no solo inciden en el físico que tú ves, también en el cerebro, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de ver la vida, en esta impulsividad sexual. Eso te hace llevar a muchos cambios. Entonces, el no quererte asear, como ya lo dijimos, el que me da flojera recoger mi cuarto y me da lo mismo si está limpio, tirado, lo que sea, esto va a ir cambiando. Igual, los cuestionamientos sobre la reproducción humana, esto lo vamos a llamar como salud reproductiva. Hablar todo lo que quiere decir con el cuidado de nuestro cuerpo en estas etapas, inclusive en etapas mayores, no más que lo estamos enfocando al adolescente. Decirle cómo se hace, cómo se limpie, qué cambios va a llevar, y esto se va descubriendo paulatinamente, pero yo como papá, en la escuela igual les dan esa información. Yo como papá debo de entender esa necesidad en mi hijo. Cada quien conoce a su propio hijo. Sí es momento en que tú te puedas sentar, igual y no como tal, ven, vamos a platicar de hombre a hombre, de mujer a mujer. No, hay que buscar el momento espontáneo en que nosotros abordemos el tema de la manera más natural posible. Yo agregaría, Rebeca, y no es por espantarte, que seguramente tu hijo a esta altura ya sabe mucho más de lo que tú crees que sabe. Así es. Que no te pregunte, esa es otra cosa. Entonces, en efecto, haces bien en estar sospechando que se me hace que ya no me espero para que pregunte, porque se me hace que no va a preguntar. Entonces, adelántate a las preguntas. Probablemente ya ha preguntado con sus compañeros, o si es un chico que perfectamente lo resuelve solo, en la computadora yo me meto a Yahoo Preguntas y entonces ahí le pongo lo que sea. El tema es que quién está respondiendo a las preguntas en internet. Otros chavos de su misma edad que saben menos o que saben más, pero con una información que no sabes realmente de dónde proviene. Entonces, qué bueno, Rebeca, que estás aquí con nosotros. Te recuerdo que de hecho ayer comenzamos y traemos muy puestas las pilas de retomar estos temas de educación sexual. Vamos a volver a tener una vez al mes, además de a la doctora, al doctor Marco Antonio Pérez Mora, que ayer estuvo con nosotros, psicoanalista experto en sexualidad humana, y que vamos a hablar con él la próxima vez de educación sexual. O sea, qué decir, a qué edad decirlo, pero no solo es lo que yo hablo, ¿sí? No solo es como decía la doctora, sentémonos y platicar muy seriamente. No, debe ser también con el lenguaje de ellos, que no se asusten, que no sea, tales, ahí viene mi mamá y me va a decir cosas que ya me dijeron en la escuela. Fíjate que en la escuela les van a dar la parte de anatomía y les van a hablar de los cambios físicos. Entonces no salgamos los papás con lo mismo. Hay que hablarles del amor, hay que hablarles de las relaciones, del erotismo, de si te gusta a alguien o si tú le gustas a alguien, de cuando nos gusta tanto que lo que queremos es estar cerquita y luego más cerquita y luego más cerquita y luego ya nos da calor de tan cerquita que estamos. O sea, de los riesgos que hay, no tanto de los peligros y de lo mal que es y de lo terrible, sino de lo bien que se siente, pues porque también esta estimulación obviamente la van a sentir nuestros hijos. Hay que hablarles de ello. Doctora, muchas gracias por haber estado con nosotros. ¿Nos das el teléfono de tu consultorio? Sí, 33 42 84 70 y saluditos a mis queridos alumnos que me están escuchando, eso espero. Ándale, voy a hacer muy bien, sí, perfecto. Te esperamos el próximo mes. Gracias, Mari, buen día. Responderemos a tu pregunta el lunes entrando al programa. Muchas gracias, muy buen día.